Hola, sean bienvenidos a esta presentación de Introducción al Cálculo Dietético. Mi nombre es Marta Gómez y hoy vamos a hablar del gasto energético basal, el gasto energético en reposo y sus fórmulas predictivas. A manera de introducción, habremos de ubicar y recordar qué es el gasto energético. El gasto energético es la energía necesaria para mantener las funciones corporales normales. Va a incluir el gasto energético obligatorio para vivir, la termogénesis adaptativa o regulación de la temperatura y la actividad física. Y va a estar influenciado por factores como nuestra edad, sexo, genética, estado de salud y composición corporal. Retomando la composición corporal, vamos a ubicar que el tejido magro o masa muscular va a tener mayor actividad metabólica que el tejido adiposo. Así pues, cuando tenemos mayor porcentaje de masa muscular, vamos a tener mayor gasto energético. Bueno, ahora, a mayor superficie corporal dada por peso y estatura, vamos a tener también mayor gasto energético. Así, una persona más alta y más grande va a tener mayor gasto energético que una persona chaparrita o bajita. Ahora, las condiciones fisiológicas que habremos de tomar en consideración y que influyen en nuestro gasto energético pues pueden ser cuestiones como fiebre, estar en proceso de fiebre, estar consumiendo algún medicamento, tener alguna enfermedad, envejecimiento, lactancia, embarazo, podrían modificar nuestro gasto energético. Ahora, aterrizando, ¿qué es el gasto energético basal? Bueno, es la energía que una persona en reposo físico mental total, con ayunas de mínimo 12 horas y en ambiente neutro, emplea o necesita para realizar las funciones corporales vitales. ¿Ok? Estas funciones vitales incluyen la contracción muscular involuntaria, la actividad cardíaca, la circulación sanguínea, la respiración, la regulación de la temperatura, la actividad cerebral o neurológica, la homeostasis celular, la reparación de tejidos y renovación de células, etc. Este gasto energético va a constituir aproximadamente entre el 50 y 70% de nuestro gasto energético total diario. Y recordar, es la energía mínima necesaria para mantener nuestras funciones vitales. Cuando medimos este gasto energético basal a lo largo del día en un periodo de 24 horas, también le conocemos como tasa metabólica basal. ¿Cómo se mide? La tasa metabólica basal en condiciones súper estrictas, hemos dicho reposo físico y mental total, la persona va a permanecer probablemente en las instalaciones pernoctando del lugar donde le vayan a realizar la prueba o la medición del gasto energético basal y sin haber consumido ningún tipo de estimulantes, en ayunas por lo menos de 12 horas y en ambientes tanto térmicamente como de iluminaciones neutras. Entonces, el método de oro por excelencia es la calorimetría indirecta en condiciones súper controladas y esta aplicación clínica es pues bastante limitada por costo y disponibilidad. Ahora, como alternativa, tenemos otro concepto que como futuros nutriólogos debemos conocer, que es el gasto energético en reposo. ¿Qué es? Bueno, pues es aquella cantidad de energía necesaria para mantener las funciones corporales normales en un estado de reposo relajado, incluyendo actividades mínimas cotidianas de muy bajo esfuerzo. ¿Como cuáles? Levantarnos, ir al baño, vestirnos, haber comido algo algunas horas antes, es decir, en un estado interprandial, sin que sea requisito las 12 horas mínimas en ayunas, y va a abarcar los requerimientos energéticos de varios tejidos, no solamente de corazón y cerebro, por ejemplo, sino también de hígado, intestinos, riñones, etcétera, siendo la actividad de estos órganos lo que constituye aproximadamente el 75% de esta energía en reposo. En el gasto energético basal era más o menos entre el 50 y hasta el 70%. Aquí tenemos que estos órganos van a constituir el gasto energético en reposo de aproximadamente 75%. Y bueno, a pesar de que estos órganos representan apenas el 10% de nuestro peso corporal total. Ahora, como abarcamos algunas actividades ligeras, pues el gasto energético en reposo va a ser entre un 10% y un 20% mayor que el gasto energético basal. Va a ser de todas maneras muchísimo más práctico de medir y mucho más realista.
Y bueno, he puesto el ejemplo de un bebito porque pues sería éticamente irresponsable e imposible exponer a un bebé a que esté en ayunas entre 12 y 14 horas, ¿no? Entonces, precisamente por este tipo de situaciones surge y es necesario el gasto energético en reposo, porque es en condiciones mucho menos estrictas. Ahora, una persona sana, adulta, va a estar consumiendo aproximadamente 1 kilocaloría por peso por hora de este tipo de gasto energético en reposo. Vemos que el método para medir el gasto energético en reposo es mucho menos estricto, las condiciones, como incluye actividades mínimas de la vida diaria y cotidiana, pues por eso vemos que la persona, ella misma está sosteniendo en la imagen su propia mascarilla. En la otra imagen, pues ella estaba en completo inmóvil, ¿no? Prácticamente sin movernos. Aquí también, por ejemplo, ella trae un suéter, mientras que en la del gasto energético basal, la persona está completamente cubierta para regular su temperatura. Ahora, otros métodos para la medición del gasto energético en reposo son la calorimetría directa y el agua doblemente marcada. Sin embargo, todos estos métodos son de alto costo, requieren personal altamente especializado, son de difícil aplicación en la práctica clínica diaria y también es complicado dar seguimiento a los pacientes. Por ello, existen y se utilizan las ecuaciones o fórmulas predictivas. ¿Qué son? Pues son herramientas súper prácticas que se usan para estimar el gasto energético tanto en reposo como basal de una manera indirecta, ocupando variables como peso, estatura, edad, sexo y algunas condiciones de salud o físicas. Habremos de tomar en consideración que no todas las ecuaciones van a estar validadas para todas las poblaciones o todos los individuos. Habremos de saber que se usan como herramientas predictivas, pero no son valores exactos y tomar en consideración que una mala estimación podría llegar a causar déficits o excesos energéticos en nuestros pacientes. Ahora voy con las fórmulas. Para el gasto energético basal tenemos la de Schofield. También algunos autores lo consideran como sinónimo de las fórmulas de la Organización Mundial de la Salud, FAO y ONU, la de Schofield, porque la ONU ocupó las tablas de Schofield como referencia. Mucho del trabajo de Schofield se ocupó en 1985 también para que la Organización Mundial de la Salud hiciera unas tablas súper parecidas, solamente cambian en la edad de 0 a 3 años. Pero vemos en qué consiste la de Schofield. Divide a la población en hombres y mujeres y ocupa 6 grupos de edad o rangos de edad. No ocupa la estatura, ocupa el peso. ¿Ok? Este tipo de fórmulas son para poblaciones en general, no tanto diseñadas para individuos en lo particular, y son básicamente para grupos etarios. Schofield lo hizo para personas caucásicas, mientras que la Organización Mundial de la Salud, FAO, ONU, lo hizo abarca también personas de origen asiático y africano, o sea, una población mucho más amplia. Se parecen muchísimo en estas consideraciones de hombres, mujeres, 6 grupos de edad, peso, más no estatura. Ahora vamos con la de Oxford Henry. Ellos también son para grupos etarios, pero ocupan menores grupos de edad, solamente 3 grupos de edad, rangos, de los 18 a los 30, hombres, mujeres divididos claramente, pero una cosa que le da mayor precisión es que también contempla la altura, cosa que ni Schofield ni la Organización Mundial de la Salud ocuparon, ¿no? Y bueno, este tipo de fórmulas fue muy útil, muy buena predicción o uso para mujeres mayores cuyos cambios corporales están incidiendo en su gasto energético o en su metabolismo. También tenemos la fórmula de Valencia. La fórmula de Valencia se ocupa para la población mexicana, no abarca estatura, también divide hombres, mujeres, peso, pero no ocupa estatura. La fórmula maestra, la que dio origen a todo, la inspiración, fue la de Harrison Benedict. Es la referencia en entornos clínicos y educativos.
La desventaja es que tiende a sobreestimar el gasto energético, es decir, nos calcula por lo general más calorías de las que necesitamos realmente, porque pues en aquel entonces, esta fórmula tiene más de 100 años, éramos menos sedentarios que en la actualidad, éramos antes mucho más activos y bueno, por eso han habido cambios y adaptaciones. Divide hombres, mujeres, usa estatura, peso y algunos coeficientes que determinó. Después sigue la de Rosa y Schisgal de 1984. Es como una revisión actualizada de Harrison Benedict, pero más precisa aún en 1990, la de Mifflin St. George. Él considera también sirve muchísimo para peso normal, sobrepeso, condiciones sedentarias y es la más utilizada actualmente para este tipo de estilo de vida que tenemos. Sin embargo, una muy reciente que no es muy conocida y todavía sigue siendo de poca aplicación por lo reciente que es la de Pablidou que estoy tapando, es de 2022. Esta resultó precisa comparada con, bastante más precisa que todas las anteriores en personas con sobrepeso, con peso normal, condiciones sedentarias. En hombres resultó ser hasta un 95% precisa en comparación con la calorimetría indirecta y en mujeres hasta un 85%. La desventaja es que no contempla personas con peso bajo. Ahora, en entornos clínicos y más precisos y específicos, tenemos la fórmula de Cunningham, que es súper útil en atletas cuando ya conocemos la masa libre de grasa o masa magra. La de Ayrton Jones de 1992 y también las de Penn State de 2003, las dos últimas y la de 2010, contemplan a personas hospitalizadas con ventilación asistida. La de Penn State es también para personas mayores de 60 años que además tienen obesidad, ¿no? Entonces, son para personas que están hospitalizadas estas tres. Mientras que la de Owen es para pacientes sanos y que ha resultado con una gran utilidad y gran precisión relacionada con la calorimetría indirecta con futbolistas. Ha resultado muy precisa. Ahora te comparto mis conclusiones. Es importantísimo el seguimiento y evaluación continua para que se puedan cumplir nuestros objetivos o los objetivos que tienen nuestros pacientes en su tratamiento nutricional. Podemos también observar que cada vez las ecuaciones predictivas deben buscar ser más cercanas a la realidad y también adaptar a los distintos perfiles de pacientes. Las fórmulas predictivas son súper útiles y prácticas, pero van a requerir de todo nuestro criterio como futuros profesionales de la nutrición para seleccionar adaptándonos acordes a cada individuo. Pues esto es todo hasta hoy. Aquí les dejo mis referencias y pues muchísimas gracias por verme hasta aquí.